Quiero animarles a leer conmigo en el libro de Ruth. Esta porción ha estado dando vuelta en mi cabeza. Ruth, capítulo 1. Y está la experiencia de esta pareja que abandonó el lugar. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Versículo 19. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Hasta allí la lectura. Esperamos que el Señor añada bendición a su santa palabra con lo que hemos escuchado. Este capítulo se puede separar o dividir en 3 partes. Desde el versículo 1 al versículo 5 está el abandono de Belén, la pareja que abandona el lugar donde Dios quería verlos, abandonando a Belén. Desde el versículo 6 al 18 está el regreso, regresando a Belén. Belén significa casa de pan. Qué importante es regresar al lugar donde hay pan. Gracias al Señor, hermano, que a pesar de las circunstancias adversas del país, hay un lugar donde hay pan, donde está toda la palabra de Dios. Y eso es lo que alimenta nuestras almas. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor nos está indicando con eso que somos seres de 2 fases. Somos seres de 2 fases. Tenemos una que se alimenta con pan, pero tenemos otra que se alimenta con la palabra fiel de Dios. Desde el versículo 19 hasta el final, versículo 22, está la llegada. Llegando a Belén.
El hambre aquí mencionada en este capítulo es motivada a el hambre espiritual de la nación. Todos lo sabemos, solamente estoy recordando esto. En aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Así termina el libro de los Jueces. Y en 4 ocasiones se menciona esa palabra. Había una tremenda confusión y desconcertamiento en la nación. Y 7 veces se mencionan aquellas palabras, empezando en Jueces capítulo 2, versículo 11. Los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Jehová y se fueron tras los Baales. Esa expresión se repite en varias veces, como 7 veces. Entonces eso nos hace entrever, hermanos, la condición tan deplorable, la condición, el nivel espiritual de la nación había bajado. La idolatría reinaba en Israel en aquellos tiempos. Con todo y eso, el Señor no los abandonó, nunca los dejó. Siempre levantó un hombre entre ellos para liberarlos. Y Dios siempre estuvo con el juez, con el hombre a quien levantó. Pero el hambre aquí es una disciplina para la nación de Israel. No había razón, no habría razón para que Israel estuviera pasando por las circunstancias tan difíciles, porque Dios había prometido que la tierra que iba a pisar sus pies era tierra que fluía leche y miel. Y Dios había prometido que no iban a comer el pan con escasez. ¿Quién falló entonces? ¿Falló Dios? ¿Falló el pueblo? Falló el pueblo. Y Dios está sometiéndolos a esta disciplina, no porque Dios se agrada de ver a los suyos sufrir, sino para que ellos reconocieran dónde habían fallado. En Jueces capítulo 6 les envía un vidente, un profeta, que les hizo ver su pecado, que habían dejado de oír la voz de Dios por mucho tiempo. El primer libro de Samuel empieza que en aquellos tiempos no había visión con frecuencia, que la palabra de Jehová escaseaba. Nos preguntamos dónde estaban los líderes, dónde estaban los hombres que debían enseñar, instruir, pero habían dejado de escuchar a Dios. Y en estos días tan difíciles, hambre, fue una de las formas que Dios utilizó muchas veces para disciplinar a los pueblos, las naciones. Como oíamos anoche, don Alcímedes, hubo hambre en los días de Abraham. Y allí está el peregrino descendiendo. Descender a Egipto. Dejar el lugar del altar. Dejar el lugar donde antes había invocado el nombre del Señor. No sé si hubo más oración en aquellos días. Es posible, pero Génesis capítulo 12, versículo 10, al final no lo menciona.
Abraham tuvo que exponer a su esposa para librar su pellejo. Su ejemplo fue seguido por Lot, su sobrino, y posteriormente en capítulo 26 por Isaac. Isaac fue a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos, y Dios no le permitió que descendiera otra vez o que descendiera a Egipto. No fuera a ser que otra esclava se añadiera a la familia, que fuera posteriormente otro rival. Dios no permitió, pero hubieron ocasiones en que hubo hambre en la tierra. ¿Y qué debía hacer Elimelech y Noemí, Kelión y Malón? ¿Qué debía hacer este padre con una esposa a quien mantener y unos hijos? ¿Debería cruzarse de brazos y quedarse esperando y esperando? No, creemos que tenía que buscar una solución, pero la solución que buscó no era la más correcta. Eso es lo lamentable. La solución que buscó no era la más ideal. Abandonar a Belén para ir a Moab y quedarse 10 años que se convirtieron en un laberinto para ellos. Creemos, hermanos, que en los días que vivimos, días difíciles, hambre, y los hermanos casados y aún no casados también, y con una carga familiar, no pueden cruzarse de brazos, pero creemos que la salida no es abandonar el lugar donde Dios quiere verte. Dios quería ver a Elimelech y a Noemí en el lugar escogido. Deuteronomio capítulo 12 y capítulo 16. En cada uno de los dos capítulos se repiten 6 veces. En cada uno. El lugar que Jehová escogiere, allí iré. Dios no quería aceptarlo, no lo aceptaba en otro lugar que no fuera el lugar escogido por Dios. Creemos que Elimelech, como padre de familia, no podía cruzarse de brazos, pero su abandono a Belén no era el más correcto. Y si abandonó a Belén, ¿por qué buscar a Moab? ¿Por qué irse a Moab? Del otro lado del río Jordán no había quedado la tribu de Rubén, la tribu de Gad, y no sé si la media tribu de Manasés. Habían quedado del otro lado. Y es muy probable que estaban muy cerca a Moab. ¿Por qué no buscar a sus hermanos? ¿Por qué buscar a Moab? Moab eran enemigos de Israel. En muchas ocasiones le hicieron la guerra a Israel. ¿Por qué buscarlos a ellos? Oh hermano, Señor, nos ayude a confiar cada día más en Él. Estoy pensando en 4. Hay varias cosas que contribuyeron a la salida. Una tal vez puede haber sido el hambre. La cercanía de Moab, unos 8 kilómetros al norte de Jerusalén. Tal vez otro contribuyente haya sido la pobreza espiritual de la pareja. ¿Por qué? Porque creo que una primera cosa que los movió a abandonar a Belén fue la impaciencia. La impaciencia.
Y este es uno de los grandes problemas que muchas veces hace claudicar, titubear al creyente: la impaciencia. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de coger. Estamos citando Salmo 25 y versículo 12. El hombre o mujer que teme a Jehová, Dios le va a indicar, le va a guiar. ¿Cuál es el camino? Todos los días tomamos decisiones. ¿Cuál será la decisión a tomar mañana? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Es muy probable que la pareja no buscó la dirección del Señor en esta decisión de abandonar a Belén. ¿Cuán necesario, hermanos? Necesitamos la paciencia. Como lo dice la carta que estamos estudiando, Hebreos capítulo 10, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad del Señor, obtengáis las promesas. Necesitamos esto, hermanos, la paciencia. La impaciencia lleva al creyente a tomar decisiones precipitadas, a tomar decisiones en contra de la voluntad del Señor. Pero otra cosa que no dudo que llevó a la pareja a abandonar a Belén, que significa casa de pan, fue la poca confianza en el Señor. ¿Por qué decimos la poca confianza? Porque hubieron otros que también estaban bajo la misma situación. Booz, Gedeón y otros también estaban en las mismas circunstancias. Pero ellos confiaron, soportaron con paciencia la inclemencia del tiempo, el hambre, y esperaron en el Señor. Y Dios visitó a su pueblo para darles pan. El regreso de Noemí, abandonando a Moab para regresar a Belén, fue motivado por eso, porque oyó allá en Moab se oyó la noticia que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Esto es porque lo que confirma lo que escuchamos, lo que dijo David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque Dios nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar allá en la profundidad de la prueba. Él, si permite la prueba, también permite la salida. Así lo dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Y repito lo que don Alcímedes siempre nos ha dicho en algunas ocasiones, que la voluntad de Dios tiene dos fases: la fase permisiva y la fase preservativa. Lo que decía, lo que citaba mi hermano Nehemías, lo que dijeron aquellos jóvenes: he aquí nuestro Dios a quien servimos Él puede librarnos. Hay ocasiones, hermanos, en que es la voluntad de Dios librar, pero hay ocasiones en que la voluntad de Dios es que usted vaya, pase por las aguas de la prueba. Y usted y yo no debemos extrañarnos. No os extrañéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña
os ha acontecido, sino glorificad a Dios. Muchas veces Dios permite las circunstancias adversas en la vida del creyente para que en el silencio, esperar con paciencia y confiar en Él. Bueno, eso glorifica al Señor. Las pruebas que se sufren calladamente, muchas veces son las que glorifican al Señor. La poca confianza en el Señor. El escritor a los hebreos me hace recordar esa expresión del capítulo 12, donde el escritor está indicando: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí están los estorbos en la carrera, en el peregrinar. Aquí está una pareja que salió a peregrinar de Belén a Moab. Tal vez el pecado que asedía a los creyentes en aquella época, cuando el escritor está escribiendo las experiencias de hombres y mujeres del capítulo 11, tal vez el pecado que los asedía a ellos era la incredulidad, la poca confianza en el Señor. La incredulidad es el pecado que destruye la fe. La incredulidad. Tal vez sea ese uno de los tantos pecados que asedía, que acechaba a los creyentes en aquel entonces. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una carrera asignada, ¿verdad? No podemos desviarnos. No podemos agarrar por la derecha o por la izquierda, porque es una carrera asignada, una carrera con una meta. ¿Y cuál es la meta? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es la meta. La ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La meta. La carrera que tenemos por delante quiere decir que no podemos desviarnos, no podemos detenernos, ni podemos volvernos atrás, regresarnos. Qué triste para algunos que han regresado, que han vuelto atrás. Pero qué bueno que vemos a Abraham regresando otra vez al lugar, volviendo a Betel, al lugar de la tienda, al lugar del altar, al lugar donde antes tenía esa comunión íntima con su Señor. Y qué bueno, aquí encontramos a Noemí después de pasar por la prueba. Había pasado por la prueba del hambre. Ahora está pasando por la prueba de la aflicción, la separación, la muerte de su marido. He allí, hermanos, las consecuencias de abandonar el lugar. La muerte de sus hijos, Kelión y Malón. Me imagino, hermano, cómo estaría esta pobre dama. Qué aflicción. Por eso no es de extrañar que cuando regresa a Belén, la gente se queda sorprendida. Es esta Noemí. Y ella decía: no me llaméis Noemí. Ya no soy la misma placentera de aquel tiempo. Creo que eso es lo que significa su nombre.
llamadme Mara. Ese nombre Mara, que significa amarga, ese me cuadra bien con mi situación. Oh hermanos, las aflicciones, las pruebas, en el extremo, muchas veces producen vejez prematura. Y seguramente que eso era lo que notaba la gente en Noemí. Vejez prematura motivada por las aflicciones. Pero está regresando. Qué bueno es regresar. Regresar al lugar donde Dios quiere vernos. Como íbamos, estoy como retomando y enfatizando lo que hemos oído. Qué importante, hermano, es estar en una asamblea. La impaciencia, la poca confianza, la poca estima, el poco aprecio de Belén. Tal vez haya sido otro contribuyente. El poco aprecio del lugar donde Dios quería verlos. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Dios quiere vernos juntos. Es una expresión del Salmo 50 y versículo 5. Es una expresión que no solamente nos lleva a pensar, a recordar en ese anhelo congregacional, sino en ese anhelo, en ese aprecio que debemos tener de la comunión hermanable. Juntadme, mis santos. Oh hermano, la poca estima del lugar. Feliz aquel hermano o aquella hermana que se siente satisfecho, satisfecha en el lugar donde está el Señor, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre. Allí estoy yo, en medio de ellos. Esto es lo que engrandece la asamblea en Coromoto y las asambleas representadas aquí. Una asamblea congregada al nombre del Señor, reconociendo su autoridad, reconociendo su señorío, reconociendo su presencia con ellos. Esto es lo más grande. La poca estima del lugar. ¿Nos sentimos satisfechos, hermano, en el lugar donde el Señor nos ha puesto? Oh, hermano, yo doy gracias, 1000 veces gracias al Señor por haberme salvado y haberme salvado y colocado en un sitial de honor, en una asamblea, porque podía habernos salvado y estar allá en las denominaciones. Gracias al Señor por no estar allá. Estar en una asamblea donde se reconoce el trigo, donde hay alimento en este campo, donde llegó Noemí, llegó Ruth, había alimento. Así es la asamblea, hermanos. Por eso nos sentimos satisfechos, contentos en el lugar. Pero el poco discernimiento, la impaciencia, la poca confianza, la poca estima del lugar y el poco discernimiento. ¿Qué poco discernimiento tendría la pareja para pensar en las circunstancias que podían encontrar al final o en el lugar donde iban a estar? ¿Ha pensado usted en eso? Hace poco, un joven de allá de Yaracuy se fue buscando trabajo para Brasil. Un muchacho que estuvo en la clase bíblica, pero se unió con otros jóvenes y se fue a Brasil. Y a los pocos días regresó muerto. Después supimos de una hermana
se fue a otro país. No sé qué la motivó, si fue buscando trabajo, no sé. Pero murió también por allá. El poco discernimiento, las consecuencias sobre su marido, sus hijos se unieron en yugo desigual y también murieron. Señor, nos ayude. Ojalá que esta palabra, con lo que hemos oído, nos estimule a confiar en aquel que no nos va a abandonar. Señor, bendiga su palabra.